arrancamos la clase de hoy. Bueno, la semana pasada, digamos, empezó a ver lo que era interés compuesto. ¿Sí? Habíamos visto todo el... Esperen, que comparto así. Ahí estamos, bueno. Habíamos visto cuál era toda la lógica y la forma en que llegábamos a la fórmula de interés compuesto, a partir de la fórmula de interés simple, y habíamos llegado a que el valor futuro, o el monto, o el capital en un momento n, es igual al capital inicial por 1 más I a la n. A diferencia de interés simple, donde en vez de estar elevado el tiempo, está multiplicando la tasa de interés, en interés compuesto lo elevamos a 1 más la tasa de interés, lo elevamos a la n. Habíamos hablado de los periodos de conversión y las frecuencias de capitalización, ¿sí? Y habíamos llegado a hacer también algunos ejercicios, ¿sí? No sé si se acuerdan, si no se van acordando. Yo arranco y ustedes me van parando, ¿sí? Abren el micrófono y me paran, o si quieren consultar con Yami, también todo bien. Pero bueno, básicamente lo que habíamos visto era que a partir de que teníamos una tasa que era anual, la dividíamos por la cantidad de veces, ¿sí? Que esa tasa, por la frecuencia de conversión, que es la cantidad de veces, ¿sí? Que el capital va pasando, perdón, que los intereses van pasando a formar parte del capital. De nuevo, porque los mezclé. Porque hice lío. De nuevo, lo que hacíamos era dividir a una tasa anual de interés, la dividíamos por la cantidad de veces, ¿sí? Que los intereses pasan a formar parte del capital en el año, para de esa forma llegar a calcular la tasa de ese periodo. Entonces, por ejemplo, como habíamos visto en este ejemplo, si la tasa era una tasa del 24% anual, y era un plazo fijo que hacía 30 días, ¿sí? Es decir, que 12 veces en el año, ¿sí? O sea, 12 veces, porque es una vez por mes, 12 veces en el año, los intereses pasaban a formar parte del capital. Entonces, a partir de tener una tasa anual del 24%, la dividíamos por 12, ¿sí? Y de esa forma llegábamos a tener la tasa mensual y lo elevábamos a la cantidad de periodos a lo que iba a estar expuesto ese capital. O sea, si vos pones un plazo fijo hoy a una tasa del 24%, no es que vas a tener ese 24% en un mes, ni vas a tener ese 24% en 6 meses, vas a tener ese 24% en un año, ¿sí? Bueno, acá en este caso, como encima es una tasa que tiene una capitalización y que te permite hacer que los intereses cada 30 días pasen a formar parte del capital, ahí es que entonces tenemos que dividir a la tasa anual por la frecuencia de conversión, ¿sí? Que de nuevo, eso lo que nos quiere decir es que los intereses, ¿cuántas veces durante ese periodo los intereses pasan a formar parte del capital? Llegamos a tener entonces la tasa del periodo y lo elevamos a la cantidad de periodos a lo que esté expuesto ese capital, ¿sí? Habíamos visto entonces también que, por ejemplo, para una capitalización semestral, ¿sí? Fíjense que dividíamos a la tasa, ¿sí? Por 2. ¿Por qué por 2? Porque hay 2 semestres en un año, ¿sí? Entonces, de nuevo, si la capitalización es semestral, quiere decir que los intereses pasan a formar parte del capital 2 veces en el año, en el mes 6 y en el mes 12. ¿Sí? Y después ese término lo elevábamos a la cantidad de periodos que está expuesto, ¿sí? A la cantidad de periodos que tengamos ese capital expuesto a esa tasa de interés, ¿sí? Esta lógica la vamos a mantener siempre en interés compuesto. Ahora vamos a meter, a ver el tema de tasas específicamente, pero quiero que tengan bien claro esto, ¿sí? Que el valor futuro va a ser igual al valor presente por, ¿no? Y que este término, siempre lo que vamos a tener es 1 más una tasa anual, en el caso que sea una tasa anual, dividido la cantidad de veces que capitaliza en el año, ¿sí? Que los intereses pasan a formar parte del capital en el año, y lo elevamos a la cantidad de periodos a los que esté expuesto ese capital, ¿sí? Como habíamos visto en el ejemplo anterior, para la parte de capitalización, acá queremos capitalización mensual, bueno, dividíamos por 12, porque es la cantidad de veces, en el ejemplo anterior era un plazo fijo mensual, entonces 12 veces en el año,
y estaba expuesto capitaliza los intereses 12 veces en el año, y lo elevábamos a la cantidad de periodos en lo que está el capital expuesto. ¿Sí? En el ejemplo anterior, entonces, dividíamos por 12, y como le íbamos a tener 6 meses, elevábamos a la sexta. ¿Sí? Pero de nuevo, siempre todo sale de la misma fórmula, de dividir por la frecuencia y elevarlo a la cantidad de periodos a lo que está expuesto. Y ahora cuando veamos tasas, que para mí es uno de los temas más... es un tema súper mecánico y sencillo, que es lo que vamos a ver ahora, pero de mi experiencia, al menos acá dando clases, es uno de los temas que más cuesta, que más les cuesta entender a los alumnos. Así que vamos a empezar ahora, ¿sí? De nuevo, esta es la base de todo, a partir de esto surge todo, ¿sí? Pero bueno, quiero que me vayan parando, quiero que les quede claro, porque de nuevo, este tema, si bien es súper mecánico y una vez que lo entienden, no pasa nada, por lo general cuesta entenderse, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora un tema que seguramente lo escucharon, esto, que en los bancos por lo general lo exponen como tasas nominales, y nos vamos a encontrar con que existen dos tipos de tasas, las tasas nominales y las tasas efectivas, ¿sí? Y bueno, vamos a ver cómo se calculan las tasas equivalentes. Tengo que salir de la presentación, lo tengo que mostrar desde acá porque tengo un Excel. Para explicarles esto, los voy a hacer con un ejemplo, ¿sí? A ver, el ejemplo dice, supongamos una inversión de 1.000 pesos a una tasa del 18% anual con capitalización trimestral, ¿sí? Y supongamos que eso lo vamos a dejar por un año, por 4 trimestres. ¿Sí? O sea, de nuevo, tenemos un capital de 1.000 pesos a una tasa del 18% anual con capitalización trimestral, quiere decir que cada 3 meses los intereses pasan a formar parte del capital, y lo vamos a dejar por 4 trimestres. Esto, ¿sí? O sea, por un año. A ver, en principio, así, primera pregunta. Si la tasa es del 18% anual y cada 3 meses los intereses van a pasar a formar parte del capital, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ganar en un año, ¿va a ser el 18%? ¿Va a ser menos del 18%? ¿O va a ser más del 18%? Primera cosa que quiero que Más. resolvamos. Tiene que dar más, claramente. ¿Por qué? Porque sobre esos intereses que vayamos ganando en cada periodo, ¿sí? También van a ir acumulando intereses. Entonces, para este ejemplo en el que tenemos, el monto es igual, el capital es de 1.000 pesos, ¿sí? Por uno más. La tasa de interés, que es anual, es del 18%. Como capitaliza, como es trimestral, ¿sí? Es decir, que capitaliza 4 veces en el año, la vamos a dividir por 4. Y como vamos a dejar a este capital expuesto por 4 trimestres, elevamos a la cuarta y nos da 1.192,51, 8601. ¿Sí? O sea, si lo hubiésemos dejado esto, si la tasa fuese directa, digamos, ¿no? O sea, si nosotros lo hubiésemos dejado durante un año, supongamos que era un plazo fijo de un año, ¿sí? Nosotros, ¿cuánto hubiésemos ganado? El 18% de 1.000. ¿Sí? Ahora, como había intereses que van capitalizando, ya no es el 18%, ¿sí? Que serían 180 pesos, sino que es un poco más que eso. ¿Sí? Acá lo vemos, son 1.192,51, etc. ¿Sí? Entonces, bueno, estas son tasas nominales. Cuando nosotros tenemos el dato de que la tasa capitaliza más de una vez por año, ¿sí? A esas tasas se las llaman nominales. De nuevo, las tasas nominales son aquellas que capitalizan más de una vez en el año. ¿Sí? O sea, que los intereses pasan a formar parte del capital más de una vez en el año. La tasa nominal siempre es una tasa nominal anual, ¿sí? Siempre se expresa como una TNA, como tasa nominal anual. Y de nuevo, lo que nos quiere decir es que los intereses, a medida que va pasando el tiempo, van capitalizando más de una vez por año. Eso es la definición de tasa nominal. ¿Sí? Ahora, supongamos una inversión de 1.000 pesos a una tasa anual de 19,25186. ¿Sí? De nuevo, supongamos eso. ¿Qué vamos a tener acá? El monto es igual
al capital por 1 más I, también sería la N, ¿sí? Pero en este caso, la N es 1, porque dejamos durante un año el capital expuesto a una tasa es de 19,25186. Obviamente, si nosotros multiplicamos los 1000 por 1 más esta tasa, que es del 19,25186%, esto lo elevamos a la 1, porque estamos hablando de un solo periodo, nos va a dar 1192,51, bueno, acá redondeó en 3 y acá no, 5186. O sea, fíjense que nos da lo mismo, ¿sí? Tomar una tasa nominal anual del 18% nos termina dando una tasa real de 19,25186. Estas tasas reales, ¿sí? Es lo que se llama tasa efectiva, ¿sí? O sea, la tasa efectiva es aquella tasa que capitaliza una sola vez en el periodo. Entonces, de nuevo, las tasas nominales son las tasas que capitalizan más de una vez en el periodo, y las tasas efectivas son aquellas tasas que capitalizan una sola vez en el periodo, ¿sí? Y obviamente, a partir de una tasa nominal, ¿sí?, vamos a llegar a tener un valor distinto al valor que nos expresa la tasa nominal anual. La tasa real no va a ser la misma que la tasa nominal, y la tasa efectiva justamente es esa tasa real, ¿sí? O sea, es una tasa directa. Fíjense que en este caso nosotros directamente multiplicamos por 1 más I a la n, y en este caso tuvimos que dividir a la tasa nominal por la cantidad por la frecuencia de capitalización, ¿sí? Por la cantidad de veces que capitaliza en el año. Nos vamos a encontrar con que tenemos tasas efectivas anuales, tasas efectivas mensuales, tasas efectivas de cualquier plazo, ¿sí? La TEM es la tasa efectiva mensual. Si en el caso que sea una tasa cuatrimestral, será TES. Si es una tasa trimestral, será TET, ¿sí? Y en general, genéricamente hablando, para cualquier plazo se habla de TEP, o sea, tasa efectiva del plazo, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo justamente cómo se calculan. Pero en principio lo que quiero que les quede claro es esto, que tenemos tasas nominales, que son aquellas tasas que capitalizan más de una vez en el año, y las tasas efectivas, que son las que capitalizan una sola vez en el periodo, ¿sí? Entonces, de nuevo, hay una relación, obviamente, entre las tasas nominales y las tasas efectivas, y esa relación es la tasa equivalente, ¿sí? Entonces, para calcular la tasa equivalente, lo que hacemos es igualar los dos términos, en el sentido que la M y la C se simplificarían, ¿sí? Y nos quedaría entonces que 1 más la tasa efectiva anual es igual a 1 más la tasa nominal anual dividido la cantidad de veces que capitaliza en el año y elevado a la cantidad de veces que capitaliza en el año. Si fíjense la diferencia que hay entre esto y lo que veníamos viendo, es que nosotros hasta hace 2 minutitos elevábamos a la N, ¿sí? Dividíamos por M, siempre dividimos por la frecuencia de capitalización, o sea, por la cantidad de veces que capitaliza en el año, y elevábamos a la cantidad de periodos. Para hacer una equivalencia de tasas, tenemos que a los dos términos, ¿sí?, llevarlos al mismo periodo, al mismo tiempo, a la misma unidad de tiempo. Si de este lado tenemos una tasa efectiva anual, ¿sí?, estaría esto elevado a la 1, la unidad de tiempo que tenemos en este término es un año. Por lo tanto, en el término de la tasa nominal, también tenemos que tener como unidad de tiempo un año. Siempre que dividamos sobre M, ¿sí?, y elevemos a la M, vamos a estar hablando de un mismo año. ¿Por qué? Porque M es la cantidad de veces que capitaliza en un año, ¿sí? Entonces, de nuevo, tasas nominales son aquellas tasas que capitalizan más de una vez en el año, tasas efectivas son aquellas tasas que capitalizan una sola vez en el periodo. Y para llegar a la equivalencia de tasas, tenemos que igualar los dos términos, ¿sí?, con la condición de que en los dos términos, la unidad de tiempo a la que estamos llevando a cada uno de los dos periodos, de los dos términos, sea la misma. Por simplificación, yo recomiendo, y siempre lo hago así, no solo en las clases, digamos, sino cuando tengo que calcular alguna tasa por algo en el trabajo o en la vida, siempre trato de llevar todos los términos al año.
O sea, si tengo que calcular una tasa efectiva mensual de este lado, supongamos que tendría que calcular la tasa efectiva mensual. ¿Qué sería la tasa efectiva mensual? La tasa real que te da en ese mes. La tasa real que te da en un determinado tiempo. ¿Sí? En el caso que sea mensual, este lado, me quedaría uno más, la tasa efectiva mensual, también lo llevaría al año, y de este año, de este otro lado, también lo llevaría al año. O sea, en los dos términos, la idea es llevarlos al año. ¿Sí? Vamos a ir haciendo ejercicios sobre y lo vamos a ir viendo. Pero de nuevo, lo que quiero que les quede ahora, que les quede bien claro, es eso, que cuando hablamos de tasas nominales, hablamos de tasas que capitalizan más de una vez por periodo. Y cuando hablamos de tasas efectivas, hablamos de tasas que capitalizan una sola vez en el periodo. ¿Sí? Bueno, esta es la relación que tenemos para encontrar una tasa efectiva anual a partir de una tasa nominal o viceversa. ¿No? A ver, si tenemos una tasa efectiva anual, supongamos, si queremos calcular una tasa nominal anual con capitalización trimestral, bueno, tendremos como dato la tasa efectiva anual, y acá dividiremos por 4 y elevaremos a la cuarta, ¿sí? Y ahí podremos despejar y llegar a la TNA. ¿Sí? Ahora, también puede pasar que tengamos que comparar dos tasas distintas y que las dos estén expresadas de forma nominal, ¿sí? Que las dos tasas sean nominales. Entonces, en ese caso, en los dos términos, ¿sí? Vamos a dividir por la capitalización que tienen, por la frecuencia de capitalización, y lo vamos a elevar a la cantidad de periodos de capitalización para llevarlo hasta un año. ¿Para qué podemos usar esto? ¿O para qué se usa esto en la vida? Suponete que vos tenés, no sé, trabajás con dos bancos, tenés cuenta en dos bancos distintos. Y esos dos bancos te expresan, ¿sí? Y vos querés abrir un plazo fijo, por poner un ejemplo. Y los dos bancos te expresan esa tasa de forma distinta. Uno te da como dato, por ejemplo, la tasa efectiva, una tasa efectiva anual, o una tasa efectiva mensual, y el otro banco te informa que es una tasa nominal con capitalización cada X cantidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, bueno, de esta forma, uno puede llegar a determinar, lo que tenés que hacer en verdad es igualar esas dos tasas, o sea, decir, bueno, a ver, suponete que tengo que comparar dos tasas distintas, ¿sí? Bueno, paso las dos tasas a efectiva anual, de repente. ¿Sí? Entonces, a partir de que tenés las dos tasas expresadas de la misma forma, ahí recién puedes hacer la comparación. Si vos tenés que comparar una tasa nominal anual, suponete que van a un banco y te dicen, bueno, acá lo que hacemos es, podés tener un plazo fijo con una tasa nominal anual del 30%, y los plazos fijos son a 30 días. Bueno, vos ya sabés, en ese caso, que la capitalización va a ser mensual. Y supongamos que el otro banco con el que tenés te dice, no, espera, que acá tengo una alternativa, que es armar un plazo fijo con una tasa nominal anual en vez de 30, del 31%, ¿sí? Pero los plazos fijos son a 90 días. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenés una tasa del 30% con capitalización mensual y una tasa del 31% con capitalización trimestral. Bueno, si te pones a hacer las cuentas, probablemente la tasa que es mensual, que hasta es más baja que la tasa que era trimestral, porque una es del 30 y la otra es del 31, como capitalizan más veces en el año, termina rindiéndote mejor. Sí, bueno, esa es la idea, poder calcular estas tasas equivalentes para poder comparar distintas alternativas. ¿Sí? De nuevo, última vez que lo digo y empezamos con ejercicios. Tasa nominal es la tasa que capitaliza más de una vez en el año. ¿Sí? Tasas efectivas son las que capitalizan una sola vez en el periodo. Y la tasa efectiva es la tasa real. Si vos querés saber cuánto te va a rendir determinada inversión o lo que vos quieras, ¿sí? ¿Cuánto te va a rendir algo? Bueno, tenés que trabajar con tasas efectivas. Comparar tasas nominales, salvo que tengan el mismo periodo de capitalización, es un error. ¿Sí? Porque no hablas el mismo idioma. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Vos mencionaste varias veces periodo y después dijiste anual. Tasa nominal capitaliza más de una vez en el periodo, dijiste. O sea, pero ese periodo puede ser distinto a un año. Entonces, Por lo general, las tasas nominales siempre se sí, de forma anual. O sea, por lo general los bancos vas a ver que ponen TNA. ¿Sí? Eso es lo sí, más común. ¿Sí?
Te diría que no vi nunca una tasa nominal que no esté expresada de forma anual, ¿sí? Efectivas, sí, hay distintos tipos. Es más, por lo general a veces hasta los bancos informan la tasa efectiva mensual, la tasa efectiva anual y la tasa nominal anual. Hay veces que los bancos lo informan y veces que no, ¿sí? Pero lo que sí ustedes tienen que tener claro es que la forma de poder comparar dos tasas distintas es pasar las dos, es la forma más sencilla de hacerlo, ¿sí? Y con Ok. eso no te puedes equivocar. Listo, listo, gracias. Bueno, vamos a empezar a hacer algunos ejercicios. Por ejemplo, el 2.9.2 dice, hallar la tasa nominal anual, convertible bimensualmente, equivalente a una tasa efectiva anual del 3%. Sí, o sea, acá lo que nos pide es, a partir de que tenemos una tasa efectiva anual, del 3%, nos pide que calculemos una tasa nominal anual con capitalización trimestral. ¿Sí? Entonces, de nuevo, tenemos que ver qué tasa nominal anual que capitalice bimestralmente es equivalente a esta tasa efectiva anual del 3%. ¿Sí? Primera pregunta, sí, a ver si más o menos se fue entendiendo. ¿Esta tasa nominal anual debería ser mayor o menor que la tasa efectiva? Para que me dé una tasa efectiva del 3%. O sea, para que esta inversión, si yo la dejo durante un año, me termina rindiendo de forma efectiva el 3%. ¿Esta TNA debería ser mayor o menor? Menor. 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 Genial, perfecto. Buenísimo. Profe, Sí, ¿bimensual es lo mismo que bimestral? sí, sí, no estoy seguro, pero la guía del planteaba Ok, así. La verdad es que bimensual y me suena 2 veces en un mes. claro, Pero, a mí también. pero bueno, tomemos lo que es bimestral. Ok. Por eso acá lo puse como bimestral. Entonces, en el parcial no va a pasar esto, no sé, pero bueno, voy a poner bimensual. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que armar los dos términos, ¿sí? Siguiendo lo que vimos antes, o sea, poniendo los dos términos llevándolos a un periodo de un año para estar comparando en la misma unidad de tiempo, ¿sí? Uno teniendo en cuenta que es efectiva y trabajándolo como una efectiva, y del otro lado teniendo en cuenta que es una nominal que tenemos que dividir por la frecuencia de capitalización y elevarlo a la cantidad de veces que lo exponemos, ¿sí? Así que bueno, ¿qué tenemos? Vamos a tener que 1 más la tasa efectiva anual va a ser igual a 1 más la tasa nominal anual. Como la capitalización es bimestral, ¿sí? Quiere decir que capitaliza cada 2 meses, es decir que 6 veces en el año, por eso dividimos por 6, y a esta tasa, para llevarla a una exposición de un año, la vamos a elevar a la sexta también. ¿Sí? Entonces, de nuevo, esto es la equivalencia de tasas. Tenemos como dato que la tasa efectiva anual es del 3%, por lo tanto, vamos a tener 1 más el 3%, no puse 1,03 directamente, y del otro lado vamos a tener 1 más la tasa nominal anual dividido 6 a la sexta. ¿Sí? ¿Qué hacemos entonces? A este término de acá lo vamos a elevar, vamos a pasar la potencia que está a la 6, la pasamos al otro término, la pasamos del otro lado, ¿sí? La pasamos como raíz. Se va a hacer, lo elevamos a la 1/6. Una vez que lo elevamos a la 1/6, pasamos el 1, restando. ¿Sí? Y ahora que nos queda de este término, nos va a quedar, del otro término nos va a quedar solamente TNA dividido 6, así que a esto lo vamos a multiplicar por 6. Y ahí llegamos a tener entonces la tasa nominal anual con capitalización bimestral. Es decir que una tasa del 2,963173% con capitalización bimestral termina siendo una tasa efectiva anual del 3%. Es decir, si nosotros ponemos, supónganse, en un plazo fijo, te informan una tasa nominal anual, ¿sí?
es un plazo fijo a 60 días, y te expresan que es una tasa nominal anual del 2,96%, ¿sí? Si vos dejás durante 6 periodos, es decir, durante un año, ese plazo fijo de 60 días lo renovás, ¿sí? Por un año de tiempo, te termina rindiéndote un 3%. No un 2,963173, sino que un 3%. ¿Sí? Obviamente, viéndolo en estos números, parece, ¿para qué me meto en todo este despelote si por un par de puntitos? Pero con tasas mayores y con montos muy grandes de dinero, obviamente la diferencia es mucho mayor. ¿Se entendió esto? Sí, se entendió. Bueno, bárbaro. Entonces, de nuevo, lo que tenemos que hacer siempre es lo mismo, es igualar los dos términos, ¿sí? Considerando si es efectiva, que capitaliza una sola vez. Si es nominal, que capitaliza más de una vez. Y teniendo en cuenta que a los dos términos los tenemos que ver en la misma unidad de tiempo. ¿Sí? El 2.9.3 dice, hallar la tasa nominal anual convertible mensualmente equivalente a una tasa del 6% anual convertible semestralmente. Acá no aclara que la tasa del 6% es nominal o efectiva, pero al decirnos que es convertible semestralmente, es decir, que es una tasa anual convertible semestralmente, es decir, que capitaliza más de una vez en el año, ya sabemos que es una tasa nominal. ¿Sí? O sea, siempre que veamos que la tasa, que nos informe un periodo de nuevo, que el periodo en el que se convierten los intereses pasan a formar del capital más de una vez en el año, ya sabemos ahí que estamos hablando de una tasa nominal. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? De nuevo, tomamos cada término, teniendo en cuenta lo que les planteaba antes. Las nominales tenemos que dividir por la frecuencia y lo elevamos a la cantidad de veces que está expuesto, ¿sí? Y que las dos veces, los dos términos, los tenemos que llevar a la misma unidad de tiempo. Entonces, por ejemplo, el primer caso que nos pide hallar la tasa nominal anual convertible mensualmente. ¿Qué vamos a tener entonces? Uno más, la tasa nominal anual, que es nuestra incógnita. Como es convertible mensualmente, quiere decir que en el año 12 veces los intereses pasan a formar parte del capital. Y como nosotros queremos compararlo con otra tasa, llevamos esta tasa como si estuviésemos exponiendo el capital durante un año. Es decir, que también lo elevamos a la 12. ¿Sí? Esto lo igualamos. Esto lo igualamos y del otro lado vamos a tener 1 más la tasa nominal anual, es el 6%, que nos dice que es convertible semestralmente. Es decir, cuántas veces en el año los intereses pasan a formar parte del capital. Si es semestralmente, lo dividimos por 2 y lo vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? Para llevarlo hasta un año. Por supuesto me pueden decir, pero escúchame, si esta tasa era semestral, ¿sí? Era convertible semestralmente, y a esta la elevaba a la 1, de este lado podía elevarla a la 6 directamente. Bueno, es lo que termina pasando directamente. Cuando pasemos esta potencia al cuadrado para el otro lado, dividiendo, nos va a quedar elevado a la 6. ¿Sí? Es lo mismo, pero como para no tener errores, yo lo que hago siempre es eso. La paso, llevo los dos términos siempre al mismo periodo. ¿Sí? Que en este caso es un año, que es lo más cómodo, siempre. Entonces, empezamos a trabajar un poquito acá. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que 1 más la tasa nominal anual, que era el 6%. O sea que la vamos a dividir por 2. Y la vamos a elevar al cuadrado. Y del otro lado nos sigue quedando esta fórmula. ¿Sí? O sea, que a esto pasamos la potencia para el otro lado, dividiendo. El elevado a la 12 lo pasamos dividiendo. Pasamos el 1 restando. Y ahora multiplicamos por 12. Es decir que, de nuevo, una tasa nominal anual convertible semestralmente del 6% es equivalente a una tasa nominal anual convertible mensualmente
de 5,92%. ¿Sí? Y si quisiésemos saber cuál es la tasa efectiva de esto, de esta operación, sería esta de acá, el 6,09%, que es lo mismo que estamos haciendo de este lado. ¿Sí? Bueno, ¿dudas? ¿Me van siguiendo? Seguimos entonces. Dice, ¿qué es más conveniente? ¿Recibir un 12% anual con capitalización anual o un 11% anual capitalizable mensualmente? Bueno, este es el ejemplo que yo les hacía antes del plazo fijo. Bueno, ¿qué me conviene? Un plazo fijo a 30 días con una tasa nominal anual del 30 o un plazo fijo a 90 días, ¿sí? Con una tasa nominal del 31%. O sea, bueno, es un poco, fíjense que es lo mismo que estamos teniendo ahora. O sea, tenemos una tasa del 12% con capitalización anual y por otro lado la tenemos que comparar contra una tasa del 11% con capitalización mensual. ¿Sí? A ver, la tasa del 12% anual, como capitaliza una sola vez, directamente estamos hablando de una tasa efectiva. Y la tasa efectiva en este caso nos la plantea del 12%. La tasa, la que es capitalizable mensualmente, ¿qué tendríamos ahí? Uno más esa tasa que es nominal, porque capitaliza más de una vez en el año. Como tiene una capitalización mensual, la dividimos por 12. Como la queremos expresar en un año también, la vamos a elevar a la 12. Entonces, si nosotros calculamos esto, ¿qué vamos a tener? Uno más la tasa nominal anual con capitalización mensual, que en el dato nos dice que es del 11%. Lo vamos a dividir por 12 y lo vamos a elevar a la 12. Me termina dando, le tendríamos que restar el 1, obviamente, nos termina dando una tasa del 11,57%. O sea, sigue conveniendo recibir una tasa del 12% anual, pero fíjense que no es 12 contra 11, sino que es 12 contra 11,57. Capaz que hacemos la misma cuenta para el ejemplo del plazo fijo, con la tasa del 30 mensual o del 31 trimestral, y ahí se da vuelta. ¿Sí? Pero de nuevo, lo que se hace es eso, es calcular justamente, llevar las dos tasas a efectivas anuales, y de esa forma poder llegar a tener la comparación, a poder hacer la comparación. ¿Sí? Si vos comparás directamente el 12 contra el 11, no está bien. ¿Sí? Es muy probable que termines equivocando. ¿Sí? Acá no llegó en este caso, pero bueno, se acercó bastante. ¿Sí? Acá, por ejemplo, dice el 2.10.1. Dice, un banco ofrece dos alternativas de colocación de dinero en plazo fijo. Una opción A, que es al 45% anual, con plazo fijos a 160 días, y la opción B es el 42% anual, con capitalización cada 20 días. Y nos pregunta, ¿qué es lo que conviene más? ¿Sí, la opción A o la opción B? De nuevo, lo mismo que veníamos viendo antes, lo del 30 y el 31, ahora en este caso es 42, que capitaliza cada 20 días, o 45, que capitaliza cada 160. ¿Qué Profe, hace? perdón. Sí, ¿Puedo volver un segundo al ejercicio anterior? sí, cómo no. Ahí, en la de abajo, tomaste la de 11, ¿no? Claro, acá puse la de 11. Claro, está bien. ¿Sí? Claro, ¿y por qué ahí le pones 12 menos 1? No, porque en verdad es elevado a la 12, pero después le resté el 1, porque esto nos da 1 más la TNA como dato. Dando esto, a ver, Porque me parece que puede ser que te lo esté tomando mal la no, cuenta. O sea, no, porque vos en verdad, esto que estamos haciendo acá es igual a 1 más la TEA. claro. Claro, no, yo digo en el Excel, por ahí te está tomando que se lo está elevando a la 11, ¿no será? No, 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 no. ¿No? No, no, mira, si para hacer eso tendríamos que poner acá los paréntesis y haría otra cosa. Ah, está bien, claro. Está bien. Pero no, pero todo arranca en verdad de que en esta equivalencia de tasas
1 más la tasa efectiva anual es igual a 1 más la TNA dividido M y todo eso Ok. lo M. ¿Sí? Y, o sea, a mí no me cierra mucho, o sea, Sí. la parte de que haya 1% de diferencia nada más y uno que capitaliza 12 veces más, o sea, siga perdiendo, ¿no? No sé si me explico. Sí, bueno, en el ejemplo que vemos ahora, capaz que en el próximo ejemplo en el que estamos por empezar, capaz que ahí cambia Ok. la cosa. Depende, es una cuestión, digamos, es matemática esto, Sí, sí, sí. no hay mucha vuelta, No, no, digamos. obvio. El razonamiento es este, digamos, siempre. O sea, vos a medida que vayas metiendo que los intereses vayan pasando a formar parte del capital, los intereses van a seguir ganando y van a seguir generando intereses. ¿Sí? Sí. Ahora, depende de qué estés comparando, una será mejor que la otra, o no. ¿Sí? Pero bueno, es así. Hoy, por ejemplo, hoy hay la tasa, la que todos los bancos están ofreciendo plazos fijos, es del 33%, 33,06% exactamente. O sea, el gobierno exigió a los bancos que como mínimo, ¿sí?, ofrezcan esa tasa, por lo tanto, todos los bancos están ofreciendo esa tasa. ¿Sí? Eh, Capaz que hay el banco que ofrece un punto más, la verdad es que no lo sé, pero los bancos con los que yo más o menos me manejo, todos tienen esa misma tasa. Ahora, vos hoy ponés, suponete, 100 pesos a una tasa del 33%, 33,06%, que es una tasa nominal anual, y de acá a un mes, ¿sí?, no vas a tener 33% dividido 12. ¿Se Claro. entiende? Vas a tener lo que es una tasa efectiva mensual, o sea, vas a tener otro tipo de- de capitalización. Bueno, lo vamos a ir viendo. Sigamos Dale, avanzando, seguimos con los ejercicios. dale, gracias. Pero sin tasa directa, no es que a vos te dicen que la tasa nominal anual es del 12, es de un determinado porcentaje, la dividís por 12 y eso es lo que te va a rendir. No, no va a suceder eso. ¿Sí? Ok, gracias. Vamos a ver entonces, teníamos que un banco ofrecía dos alternativas de colocación. La alternativa A con un 45% anual a 160 días y la alternativa B con un 42% anual a 20 días. Bueno, en este caso encima nos habla de que es año civil, de que considera año civil, ¿sí? Por lo tanto, en vez de dividir por 360 días, porque nosotros hasta ahora vimos siempre que lo que eran periodos enteros, ¿no? O sea, bueno, es trimestral, son 4 veces en el año, no es cuatrimestral, son 3 veces en el año, es semestral, 2 veces en el año. Bueno, vos lo que tenés que poner es la cantidad de veces que capitaliza en el año la tasa. Si te dice que son 20 días, ¿sí?, en un año civil de 365, ¿cuántas veces va a capitalizar en el año? 365 dividido 20. ¿Sí? Esa es la cantidad de veces que en un año de 365 días capitaliza una tasa que está planteada a 20 días. O sea, va a ser 18 veces y pico que capitalizan en el año. ¿Sí? Empezamos entonces. Opción A. Tenemos una TNA del 45%. Y nos dice que la capitalización, es decir, que la M, es igual a 365 dividido 160, es decir, capitalizan en el año 365 dividido 160 veces. Y esta primera opción de esta tasa del 45%. ¿Sí? Recuerden que, ¿de dónde arrancaba todo esto? 1 más la tasa nominal anual dividido M, que es la cantidad de veces que capitaliza en el año, y elevado a la M. ¿Sí? Bueno, esta M justamente es la cantidad de veces que capitaliza en el año. Si es una tasa a 160 días y el año tiene 365 días, bueno, ¿cuántas veces va a capitalizar en el año? 365 dividido 160. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos calcular la tasa efectiva de esta tasa nominal anual, ¿qué vamos a hacer? 1 más la tasa nominal anual dividido M, que en este caso M es 365 dividido 160. Más. Y esto lo elevamos a la 365 dividido 160. ¿Sí? De nuevo, estoy haciendo lo mismo, salvo que ahora, en vez de tener un número entero, en vez de dividir por 12 y elevarlo a la 12,
dividimos por 365 sobre 160 y elevamos a la 365 dividido 160. ¿Sí? Entonces vamos a tener 1 más la tasa nominal anual, que es del 45%, dividido 365 sobre 160, y todo esto lo elevamos a la 365 dividido 160. Y nos da entonces la tasa efectiva, 1 más la tasa efectiva anual es 1,5078, etc. ¿Sí? Por lo tanto, la tasa efectiva anual esto menos 1, es decir, 50,78%. Esto entonces... Profe, una pregunta. Dale. ¿Cuántos decimales se usa generalmente? ¿Cuántos decimales? Sí, Obviamente que eso es muy relativo, ¿sí? Es probable que hoy, si tenés, depende de los niveles, de los volúmenes de inversión. Si vos me decís, mira, voy a poner 1.000 pesos en un plazo fijo, bueno, obviamente, si te da 50,78 o 50,788, no te va a cambiar mucho la vida, ¿sí? Si capaz que el que está invirtiendo son 20 millones de dólares, ahí sí que te cambia un poco la vida, ¿sí? En la materia esta, y lo más común es que usemos siempre 4 decimales atrás de la coma, ¿sí? 4 decimales me refiero a atrás de la coma no pasado a porcentual, ¿sí? O sea, esto sería lo más común, ¿sí? Bueno, ¿se entendió? ¿Todo bien? ¿Se aclaró? Dejémoslo así, dejemos como método usar 4 decimales atrás de la coma, ¿sí? Bueno, el ejemplo B nos dice que es una tasa nominal anual del 42% y que el M, como capitaliza cada 20 días, el M va a ser 365 dividido 20. Y ahora de nuevo, calculamos la tasa efectiva anual. ¿Cómo calculamos la tasa efectiva anual? De nuevo, 1 más la tasa nominal anual dividido 365 dividido 20, porque es la cantidad de veces que capitaliza en el año, y esto lo elevamos a la 365 dividido 20. ¿Sí? Tenemos entonces que esto nos daría 1 más la tasa nominal anual, que es del 42%. Lo dividimos por 365 dividido 20, y todo esto lo elevamos, todo esto lo elevamos a 365 dividido 20. Y nos da 51,47%. Entonces, resultado, le restamos el 1 y nos da una tasa efectiva anual del 51,47%. ¿Sí? O sea, fíjense que una tasa que era del 45% y que capitalizaba cada 160 días, contra otra tasa que tenía 3 puntos menos, que era el 42%, y que capitalizaba cada 20 días, te conviene tomar la alternativa B, la que tenía a priori una tasa nominal menor, ¿sí? Porque efectivamente te va a terminar rindiendo más esa tasa, la que nominalmente era menor, ¿sí? Una nos da 50,79% y la otra nos da 51,47%. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Sí, sí, está claro. Sí, sí, sí. Sí, profe. Genial. Bueno, vamos a ver ahora cómo se calcula la tasa efectiva mensual y la tasa efectiva del plazo. ¿Sí? Del plazo hablamos del plazo que sea. O sea, acá nos da, por ejemplo, ¿no? Nos da un ejemplo, dice, dada una operación pactada 45 días a la tasa del 50% anual, determinar, suponiendo año civil, ¿sí? La tasa efectiva anual, la tasa efectiva mensual y la tasa efectiva del plazo. ¿Sí? Entonces, la lógica que tenemos que aplicar es la misma. Empecemos primero con la efectiva anual, que es la que conocemos. ¿Sí? Empecemos primero, vamos a tomar, tenemos una TNA es del 45%, no, del 50%. El M
como son 45 días, el M va a ser igual a, nos habla de año civil, 365 dividido 45. Entonces, vamos a calcular, para la opción A, cuál sería la tasa efectiva anual. ¿Qué es lo que tenemos? 1 más la tasa efectiva anual es igual a 1 más la tasa nominal anual, ¿sí?, dividido M, que en este caso esta M es 365 dividido 45, y esto elevado a la 365 dividido 45. ¿Sí? Por lo tanto, 1 más la tasa efectiva anual va a ser igual a 1 más el 50% dividido 365 dividido 45, y todo esto elevado a la 365 dividido 45. Y nos da entonces que 1 más la TEA es esto, es el 62,45%, por lo tanto la TEA es igual a esto menos 1, es decir, 62,45%. La tasa efectiva anual, a partir de una tasa nominal del 50%, ¿sí?, que capitaliza cada 45 días, llegamos a una tasa efectiva anual del 62,45%. ¿Sí? Bueno, ahora queremos calcular esto que termina siendo en definitiva. ¿Qué te dice esto? Que si vos hoy agarrás 100 pesos, ¿sí?, si hoy nosotros ponemos 100 pesos a una tasa nominal anual del 50% que capitaliza cada 45 días, después de que termine el año, vas a haber ganado 62,44 pesos de intereses. 45. ¿Sí? Bueno, ahora, nosotros queremos calcular la tasa efectiva mensual, es decir, ¿cuánto me hubiese dejado esto en un periodo en 30 días? Está bien, obviamente. Si uno arma un plazo fijo de 45, ¿no? Ahora saquemos un poquito la figura del plazo fijo y vamos a analizar la tasa directamente, ¿no? Olvidémonos de la restricción de que si es un plazo fijo, tenés que esperar a que termine el vencimiento para cobrarlo o que tenés una penalidad o lo que sea, ¿sí? Vamos ahora a de nuevo, que a vos te expresan, te dicen que vos, independientemente de la cantidad de tiempo que dejes tu dinero, vas a tener, te dan una tasa nominal anual del 50% con capitalización cada 45 días. Bueno, si yo digo, ¿cuánto voy a ganar? Si yo quiero saber cuánto ganaría si yo dejo mi inversión solamente un mes. ¿Sí? Eso es lo que yo ahora quiero saber. ¿Cuánto ganaría? ¿Sí? Efectivamente, ¿cuál sería la tasa real que obtengo después de un mes? Eso es la tasa efectiva mensual. Se expresa como TM. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, como les decía, tenemos que trabajar a los dos términos siempre, con el mismo, tiene que estar expuesto el capital al mismo periodo de tiempo, a la misma unidad de tiempo. O sea, yo les decía, lo más cómodo para mí, y es lo que hago siempre, es llevar los dos términos hasta al año. ¿Sí? O sea, que yo ahora, de este lado que tengo una tasa, 1 más la tasa efectiva mensual, ahora la voy a tener que elevar, ¿sí?, a algo para llevarla hasta el año. ¿Sí? Esto es una tasa efectiva mensual. Si yo la quiero llevar al año, ¿a cuánto la tengo que elevar? ¿A cuánto debería elevarla para llevar una tasa mensual a un año? Lo elevo la cantidad de veces que esta tasa, que este término, que el 1 más la tasa efectiva mensual, la cantidad de veces en la que estaría expuesto ese capital para llegar hasta un año de tiempo. 12. Bueno, el 12 sería... 365 dividido 30, ¿no es? Exacto, o sea, si fuese un año comercial, directamente elevamos a la 12, como nos está planteando que es un año civil, vamos a elevar a la 365 sobre 30. Si fuese un año comercial, sería elevar a la 360 sobre 30, que te da 12, ¿sí? Pero este ejercicio plantea que es un año civil, ¿sí? Por lo tanto, vamos a elevar a la 365 dividido 30. Es decir, ¿cuántas veces vamos a tener expuesto este capital, ¿sí?, a esta tasa de interés a lo largo de 365 días? Va a estar expuesto 365 dividido 30. Y del otro lado, ¿con qué lo vamos a igualar? Con lo mismo que vimos antes, con esta tasa
1 más esta tasa nominal anual, que la teníamos que dividir por la cantidad de veces que capitalizaba en el año. Era una tasa de 45 días, por lo tanto capitalizaba 365 dividido 45. Y esto lo elevábamos después también a la 365 dividido 45 para llevarlo también a un año. ¿Sí? Fíjense que en este término no cambió nada. Es más, hasta lo que podemos hacer es directamente copiamos esto. Ahora, la diferencia es que en este término, en el primer término, la tasa efectiva mensual, estamos elevando a la 365 sobre 30. O sea, si queremos despejar y pasarlo para el otro lado, a este término, a este 1,62449, etcétera, lo vamos a elevar, vamos a pasar el 365 sobre 30, que está como potencia en relación a la tasa efectiva mensual, la vamos a pasar como raíz para el otro término. Quiere decir que vamos a elevar a la 30 dividido 365. Esto nos estaría dando 1 más la tasa efectiva mensual. Por lo tanto, si queremos saber cuál es la tasa efectiva mensual, a esto le restamos el 1. Y nos da que es un 4,068%. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría? Supongamos que yo a esta tasa del 1,0406844 la quiero llevar a un año. ¿Qué tendría que hacer? Elevar esto a la 365 dividido 30. ¿Y cuánto me va a dar la tasa efectiva anual? ¿Sí? O sea, de nuevo, después son esos traspasos que son permanentes y que es muy común hacer todos esos traspasos. O sea, no es directamente a la tasa efectiva mensual multiplicarla por 12. No, porque en ese caso sería si los intereses no pasasen a formar parte del capital. ¿Sí? En este caso, que capitalizan, elevamos. ¿Entendió lo de la tasa efectiva mensual? Sí, sí, perfecto. Vamos a hacer entonces ahora la opción, me bajo si dejamos más lugar, con la tasa efectiva del plazo. Cuando hablamos de tasa efectiva del plazo, hablamos, en este caso puntualmente, como la operación está pactada a 45 días, ¿sí? El plazo, justamente, son 45 días. O sea, cuando vean que dice tasa efectiva del plazo, es el plazo al que está pactada la transacción o la operación. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De este lado, de nuevo, 1 más la tasa efectiva del plazo. Y la vamos a elevar a cuántas veces tiene que estar expuesto esta operación durante un año. Sí, es decir, 365 dividido 45. ¿Por qué? Porque el plazo es de 45. ¿Me siguen hasta ahí? De nuevo, tenemos para la tasa del plazo, en este caso, el plazo, en este caso es de 45 días. Por lo tanto, ¿cuántas veces, así como en la tasa efectiva mensual, al ser un mes, elevábamos a la 365 sobre 30, ahora el plazo es de 45 días, por lo tanto elevamos a la 365 dividido 45. En el otro término vamos a tener también lo mismo. Vamos a tener la misma vamos a tener también acá la misma resolución. Esta es la resolución de esta fórmula de acá arriba. Y ahora empezamos a despejar. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener? Bueno, a esto que tenemos acá pasamos para el otro lado. Lo que estaba como potencia lo pasamos como raíz, lo elevamos a la 45 dividido 365. Esto va a ser 1 más la tasa efectiva del plazo. Por lo tanto, la tasa efectiva del plazo va a ser esto menos 1. Y la tasa efectiva del plazo nos da 6,16%. ¿Sí? ¿Qué es la tasa efectiva del plazo? Es la tasa de esos 45 días. Supongamos que esto era un plazo fijo a 45 días, ¿sí? Con una TNA del 50% anual,
Bueno, a vos te hubiese rendido, en esos 45 días, te hubiese rendido 6,16%. Sí, o sea, la tasa efectiva del plazo es ver la tasa que efectivamente te rinde en ese periodo de tiempo. Cuando ves la tasa efectiva del plazo es la tasa real de ese periodo de tiempo, del que vos decidas. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Leandro, Sí. vos acá es porque nos pide la tasa efectiva mensual o del plazo, pero Sí. ¿nos conviene siempre pasarla anual o no? Sí, a ver, sí, por supuesto, acá te lo está pidiendo. Acá porque me lo pide, claro, pero Depende si también un no, poco, depende también un poco lo que vos quieras hacer. ¿Sí? O sea, suponete que de nuevo, que a vos te vas a armar un plazo fijo de 45 días. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, hay determinadas, no con plazos fijos, pero hay muchas letras que emite el gobierno, ¿sí? Letras como una especie de bonos, digamos, que tienen plazos que son raros. Por ejemplo, arman una letra que son a 121 días. No me preguntes por qué, pero hay letras que son a 121 días. ¿Por qué 121 días si no 122 o 120? No sé. Sí, bueno, si vos suponete que invertís en esa letra y te expresan eso en la tasa de una forma nominal, y vos querés saber cuánto efectivamente vas a ganar con esa letra en esos 121 días, calculás la tasa efectiva de ese plazo. Sí, o sea, depende para qué vayas a usarla a la tasa. No es que vos, para comparar las dos tasas, sí, calculás una tasa, comparás tasas efectivas anuales. Eso es lo más común, lo que hace todo el mundo que se dedica a esto, digamos. Comparan tasas pasándolas a efectivas anuales. Pero si vos querés saber en determinada inversión que hiciste o que vas a hacer, ¿sí? ¿Cuál sería la tasa efectiva? ¿Cuánto ganarías vos en ese periodo de tiempo? Calculás la tasa efectiva del plazo. Si vos suponete que te informan también una tasa nominal anual, pero vos querés saber, bueno, ¿cuánto me deja esto en un mes? ¿Sí? Porque en verdad comparo esa inversión, esa alternativa de inversión que tengo por un mes contra un plazo fijo. Bueno, ahí directamente capaz que comparás tasas efectivas, mensuales. ¿Sí? O sea, siempre la lógica es comparar tasas efectivas. Porque las tasas nominales, al tener distintos regímenes de capitalización, eh, pueden, de nuevo, volvemos al ejercicio anterior, había una tasa del 45 que capitalizaba cada 160 días, otra tasa del 42 que capitalizaba cada 20, y terminabas rindiendo mejor la tasa del 42%, o sea, la que tenía 3 puntos menos. ¿Sí? Pero de nuevo, depende vos el uso que le vas a dar. Obviamente que la herramienta está, ¿sí? Después habrá habrá tipos que laburan con esto que directamente compararán siempre tasas efectivas anuales, a veces calcularán la tasa del plazo para saber cuánto te rinde la inversión en un determinado momento. Bueno, la voy a dejar 30 días, calculo la tasa efectiva mensual. ¿Sí? Usar una a la otra, digamos, la lógica es la misma. De hecho, si ustedes agarran un libro de finanzas, se van a encontrar con un chorrero de fórmulas, porque hay un montón de fórmulas. ¿Cómo paso una tasa efectiva mensual a una tasa efectiva del plazo? ¿Sí? Si ustedes se fijan, ejemplo, esta es la tasa efectiva mensual, ¿no? Esta es la tasa efectiva del plazo. Pónganse que acá en vez de tener 45, para ponerlo de forma genérica, ponemos plazo. ¿Sí? Bueno, vos vas a encontrar libros que te dicen, para pasar de una tasa efectiva mensual a una tasa efectiva del plazo, ¿sí? Hace 1 más la tasa efectiva mensual en un término, y en el otro término hace 1 más la tasa efectiva del plazo. Pasamos este 365 sobre 30 dividiendo, perdón, que acá está como potencia, lo pasamos como raíz para el otro lado, y te va a quedar es 30 dividido plazo. O sea, te vas a encontrar con que de repente 1 más la tasa efectiva mensual, ¿sí? Se expresa como 1 más la tasa efectiva del plazo elevado a la 30 dividido el plazo. Si hacemos esto nos va a dar exactamente lo mismo que venimos haciendo hasta ahora. ¿Sí? Ahora, vas a encontrar para pasar de tasa efectiva mensual a tasa del plazo, vas a encontrar para pasar de anual al plazo, de nominal anual a mensual, de nominal anual a plazo. O sea, vas a encontrar un montón de fórmulas, pero la lógica,
¿sí? Que aplican todas las fórmulas, es la que venimos haciendo nosotros. O sea, a mí no me interesa eso de que tengamos 20 fórmulas para estudiarlo, sino razonando una sola, llegamos a todo. ¿Sí? Entonces, de nuevo, una vez que tenés que entendiste el razonamiento que se hace para calcular una tasa, después pasarla a la anual, a la mensual, al plazo, es lo mismo. ¿Sí? No hay ninguna diferencia. Siempre tenemos que tener en cuenta que la efectiva capitaliza una sola vez en el año. La nominal capitaliza más de una vez en el año. O sea, siempre que tengas una nominal en un término, lo vas a tener que dividir por la cantidad de veces que capitaliza en el año. Si siempre vas a dividir por M. Una tasa efectiva nunca la vas a dividir. ¿Por qué? Porque capitaliza una sola vez en el periodo. Adentro de la fórmula, digo, nunca vas a tener una tasa efectiva con un divisor. ¿Sí? Entonces, de nuevo, lo que tenemos, la clave en esto es, las tasas efectivas capitalizan una sola vez. Las tasas nominales capitalizan más de una vez en el año. Para hacer el cálculo, dividimos por M, por la cantidad de veces que capitaliza en el año, y llevamos los dos términos a la misma unidad de tiempo, es decir, al año. ¿Sí? Con ese razonamiento, llegamos a calcular cualquier tipo de tasa a partir de cualquier tasa. ¿Sí? Vamos a hacer ahora un par de ejercicios, nos pegamos un par de ejercicios de tasa, y después pasamos de tema. ¿Sí? Pero ahora nos pide acá, completar el siguiente cuadro considerando año civil. Y nos da determinados plazos, para un plazo de 10 días, con una tasa efectiva del plazo del 2,5%. Bueno, calculemos, tenemos que calcular la tasa efectiva mensual, la tasa efectiva anual y la tasa nominal anual. ¿Sí? A partir de una tasa efectiva mensual, en el caso para un plazo de 15 días, calcular la del plazo, la efectiva anual y la nominal anual. Y así sucesivamente. ¿Sí? A partir de tener un plazo y un dato, calcular el resto de las tasas. Vamos a llenar un par de líneas de este cuadrito y después cambiamos de tema. Entonces tenemos, para la primera línea, ¿sí? Tenemos un plazo de 10 días. Y una tasa efectiva del plazo, que es el dato, del 2,5%. Entonces ahora, tenemos que pasar de esta tasa efectiva del plazo, que es de 10 días, a una tasa efectiva mensual, por ejemplo. O sea, ¿cómo calculamos? A partir de tener una tasa de plazo del 2,5% con un plazo de 10 días, ¿cuál sería la tasa efectiva mensual de esta tasa? Equivalente a una tasa efectiva del plazo de 10 días del 2,5%. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo que antes, lo mismo de siempre. Igualamos los dos términos. Si es efectiva, capitaliza una sola vez en el año, solamente la llevamos hasta el año, la elevamos al periodo de un año, ¿sí? Y si es nominal, dividimos también por la frecuencia de capitalización. Vamos a ver entonces. Ponemos en este término 1 más la tasa efectiva del plazo, que en este caso era 0,025. Si la queremos llevar a un año, a esta tasa efectiva, que es del 0,025, ¿sí? De un plazo de 10 días. Si la queremos llevar a un año, considerando un año civil, la vamos a elevar entonces a la cantidad de veces, ¿sí? A las que va a estar expuesta esta tasa efectiva del plazo por 10 días a los 365 días. ¿Sí? Por lo tanto, la elevamos a 365 dividido 10. ¿Se entiende por qué el 365 dividido 10? Si nosotros expusiésemos un capital, ¿sí? A esta tasa del 2,5% durante 10 días, tendríamos que exponerlo 36,5 veces en el año, ¿sí? Tendríamos que renovar, entre comillas, ese plazo fijo de 10 días, ¿sí? 36,5 veces en el año, para llevarlo, para ver cuánto nos rendiría en un año. Y del otro lado, nosotros queremos calcular la tasa efectiva mensual. ¿Qué hacemos entonces? De este término ponemos 1 más la tasa efectiva mensual. Como es una tasa efectiva, no la dividimos por la cantidad de veces que capitaliza en el año, pero sí la vamos a elevar a la cantidad de veces a las que va a estar expuesto el capital. Si es una tasa efectiva mensual, ¿cuántas veces tendríamos que dejar ese capital expuesto para llegar al año?
Bueno, como nos plantea un año civil, si fuese año comercial, directamente elevaríamos a la 12. Como es año civil, elevamos a la 365 dividido 30. Y ahí llegamos a tener entonces cuál es la tasa efectiva mensual a partir de esta tasa del plazo. ¿Qué tenemos de este lado? Uno más, la tasa efectiva del plazo, que es 0,25. Y esto lo elevamos a la 365 dividido 10. Leandro, me parece que te faltó la coma. La coma. Más de una de mandé. Ahí está. Ahí tenemos entonces 2,4627, ¿sí? Ahora, si quiero saber, quiero calcular la tasa efectiva del plazo, ¿qué voy a hacer? Bueno, tengo que pasar este 2,46, paso el 365 sobre 30, ¿sí? Que está como potencia en la tasa efectiva mensual, lo pasamos como raíz para el otro lado. Esto lo elevamos a la 30 dividido 365. Me da 1,076899, y esto es igual a 1 más la tasa efectiva mensual. Por lo tanto, la tasa efectiva mensual va a ser igual a esto menos 1. Es decir, 7,69%. ¿Sí? O sea, a partir de una tasa del plazo de 2,5%, de un plazo de 10 días, llegamos a una tasa efectiva mensual del 7,69%. Leandro, te hago una pregunta. Dale. No entiendo de dónde salió el 2,46 de ahí, no lo logro relacionar con nada. El 2,46 estoy resolviendo el término de acá arriba. Sí, o sea, es el 1,025, ¿sí? El 0,25 era la tasa efectiva del plazo, por eso 1,025 es 1 más TEP, y lo elevé a la 365 dividido 10. Ah, digamos, y lo otro, el término de la derecha está igual. El término de derecha lo dejé igual. Ah, está ahí. Ahora me cierra. No, Gracias. así igual entiendo. Me costaría un montón entenderlo, también así, viéndolo así en un Excel. Sí. Y una consulta, cuando lo hacemos a mano, ¿le ponemos 4 dígitos después de la coma también? ¿O la idea es con 2 esa. es suficiente? No, a ver, la idea es usar, o sea, ¿por qué? Porque si le pones 2 dígitos, vos fíjate, si acá usas 2 dígitos te quedaría 7% nada más. ¿Entendés? O sea, la idea es después de la coma, dejar 4 dígitos para tener la tasa más 2 dígitos. ¿Se entiende? Listo, perfecto. Y está bien, la resolución en los otros pasos también. Sí, ni hablar. Arrastrando a 4. Obviamente no te va a dar lo mismo si lo haces con un Excel, o sea, cuando vas recortando decimales te va a cambiar el resultado, obviamente, ¿no? Pero bueno, está bien, digamos, por eso digo, bueno, dejemos... Claro, porque la realidad es que lo tenemos que hacer a mano, no en Excel. Totalmente, por eso digo, dejemos 4 dígitos, o sea, cosa que nos quede la tasa expresada en un porcentaje con dos decimales, digamos, ¿sí? ¿Puedo comentar algo? Sí, por favor. Sí, ¿cómo que no? No, para Magalí que preguntó recién, hay una función en la calculadora que es para guardar los resultados. Sí. Así no tienen que andar pensando. Yo, cuando calculo tasas hago eso. Directamente guardo el resultado de tasa y ya me queda cuando la quiero usar para otra cosa. No no le va a servir para evaluar Eso, la verdad es que a medida que vayan practicando, estas cosas después le van a ir encontrando la vuelta. Porque, a ver, yo ahora recién arranqué con la tasa efectiva mensual porque es la primera columna que teníamos, ¿sí? Ahora, en verdad, este número de acá, que ven acá, esto es 1 más la tasa efectiva anual. O sea, si nosotros, digamos, lo que hago yo siempre, por lo general, es arrancar calculando la tasa efectiva anual, porque a partir de eso después elevás al algo y llegás a la mensual, elevás al algo y llegás a la del plazo. ¿Sí? Fíjense, si nosotros quisiéramos ver, así se los muestro. Para calcular, vamos a ver de nuevo. Si quisiéramos calcular la tasa efectiva anual, tendríamos lo mismo. De este lado ponemos la del plazo.
igual que hicimos antes. ¿Por qué? Porque teníamos la tasa efectiva del plazo y le elevamos a la cantidad de veces que capitaliza en el año para llegar a la unidad de tiempo, un año. Si nosotros queremos calcular la tasa efectiva anual siempre la vamos a estar elevando a la 1, ese término. ¿Sí? O sea que en definitiva, 1 más la tasa efectiva anual va a terminar siendo lo que habíamos calculado acá arriba. ¿Sí? ¿Qué era eso? Fíjense qué era esto. 1,025, o sea, 1 más la tasa efectiva del plazo, elevado a la 365 dividido 10, es lo mismo. Y después, una vez que llegas a tener la tasa efectiva anual, empezás ahí a ajustar. Sí, bueno, la tengo que pasar una mensual, listo, elevo a la 30 sobre 365, ¿sí? O elevo a la 1 sobre 12. ¿Sí? Pero bueno, esas son cosas que, a medida que uno empieza a usar estas herramientas, le vas enganchando la vuelta para que sea más rápido, ¿no? Esa es la idea, digamos. Como recién planteaba Yamira, de dejar en la calculadora, usar la memoria de la calculadora para dejar cuáles son esos números. Pero en definitiva, siempre arranquen por la tasa efectiva anual, siempre arranquen por la efectiva anual, y después de esa tasa ahí van viendo. Y bueno, la tengo que pasar a mensual, la elevo a la tanto. La tengo que pasar a la del plazo, la elevo a la tanto. A bimestral, la elevo a la tanto. ¿Sí? No sé si se entendió, o si ayudé, pero bueno, era la idea. Espero que sí. Bueno, entonces, si nosotros sabemos que este 2,46, 27,59 es 1 más la tasa efectiva anual, esto menos 1 es la tasa efectiva del plazo. O sea, fíjense que en este caso está dando una tasa efectiva anual, ¿sí?, del 146%. O sea, arrancaste con una tasa del 2,5, ¿sí?, para un plazo de 10 días, y llegas a tener una tasa del 146% en el año. ¿Sí? Aunque les parezca una locura, esto pasó en Argentina y no hace muchos años, ¿eh? Esto de que había algunas letras que eran a 7 días, no era el 2,5%, pero le pegaba casi en el palo. Es para frenar la inflación, profe. Claro, por eso. Bueno, entonces, bueno, de nuevo, esta es la forma del procedimiento, es el mismo de siempre. Vamos a ver ahora cómo calculamos, a partir de esta tasa efectiva del plazo del 2,5 por 10 días, cómo calculamos la tasa nominal anual. ¿Sí? Entonces, de nuevo, en este término vamos a tener lo mismo. Estamos agarrando la tasa efectiva del plazo, la elevamos a la 365 sobre 10 y la llevamos entonces a un año. ¿Sí? ¿Qué tenemos que poner del otro término? Del otro término tenemos que poner una tasa nominal anual. ¿Cómo es una tasa nominal anual? 1 más la tasa nominal anual. ¿Qué pasaba con las tasas nominales anuales? La tenemos que dividir por la cantidad de veces que capitaliza en el año. ¿Sí? ¿Cuántas veces capitaliza esta tasa del 2,5% en el año? 365 veces dividido 10. Y para llevarla esto a un año, suponiendo que vamos a dejar ese capital expuesto durante un año, lo elevamos a la 365 dividido 10. Y si acá despejamos, llegamos a tener la tasa nominal anual. Esto es lo mismo para la tasa efectiva del plazo. Y tenemos que empezar a laburar para llevar esto al otro término. Pasamos el 365 sobre 10 para el otro lado. O sea, elevamos a lo que habíamos calculado antes, lo elevamos a la 10 sobre 365, porque pasa como raíz. No haberlos mareado. Pasamos lo que antes habíamos visto, lo que teníamos antes como tasa efectiva del plazo, calculamos acá la tasa efectiva del plazo, y para el término siguiente, lo pasé, este 365 dividido 10 como potencia, lo pasé como raíz para el otro lado. ¿Sí? Vemos entonces, ¿qué hacemos con este 1,025? Ahora, a esto le vamos a restar 1. ¿Sí? Pasamos el 1 que está en la tasa nominal anual, lo pasamos restando para el otro lado. Esto menos 1. ¿Sí? ¿Y a qué va a ser igual? Le sacamos a esto 1. ¿Sí? Es decir,
que si nosotros queremos calcular la tasa nominal anual, multiplicamos a esto por 365 dividido 10. Y llegamos a tener que la tasa nominal anual es del 91,25%. ¿Sí? De nuevo, si ustedes se ponen a ver en estos libros, yo les decía que te dan un montón de fórmulas, ¿qué te vas a encontrar? Fíjense que después de que hicimos todo este procedimiento y todo este choclo, llegamos a 1,025, que en definitiva es 1 más la tasa efectiva del plazo. O sea, la tasa efectiva, 1 más la tasa efectiva del plazo, pero es igual a 1 más la tasa nominal anual dividido M. M considerando la cantidad de veces que capitaliza en el año. Si en los libros van a encontrarse con esto, pero todo al revés, ¿no? ¿Qué esta M qué sería? 365 sobre el plazo. O sea, si agarran el libro van a encontrar con que cómo pasar una tasa efectiva del plazo a una tasa nominal. Cómo pasar una tasa, si van a encontrar un montón de cosas que para mí no tienen ningún sentido, porque si usamos este razonamiento, ¿sí? Podemos calcular cualquier tasa. ¿Se entendió? ¿Alguna duda con esto? Hay bastante más para hacer. Podemos hacer hacemos un ejemplo más, ¿sí? Y después, esto está en el libro de Balbano. La idea es que vayan trabajando, digamos, ¿no? Hoy vamos a terminar de ver, espero, toda la parte de interés compuesto. Bueno, estaría bueno que vayan avanzando con todos los ejercicios que hay en la guía de interés simple y interés compuesto, ¿sí? Después, más adelante también, vamos a ver como trabajos prácticos, o si no están también todos los parciales en hora virtual, para que vean cuál es la forma que se evalúa. Todavía estamos medio verdes, como para ya tratar de hacer algún ejercicio de parcial, seguro. El próximo tema que veamos, después voy a contar bien también cómo es el parcial, a medida que vayamos avanzando, voy a contar cómo se evalúa. Leandro, Sí. perdón, ¿puedo pedir que me expliques de nuevo el último? Porque no me salió, no llego a eso. Dale. Tenemos, siempre los dos términos los llevas, de nuevo, los dos términos los tenés que llevar al mismo periodo de tiempo, ¿sí? Cuando tenés una tasa efectiva, ¿sí? Nunca la vas a dividir por nada. ¿Por qué? Porque lo que tenés adentro del primer paréntesis, adentro de este primer paréntesis, ¿sí? Es la tasa si es una tasa efectiva, no la vas a dividir por nada, y si es una tasa nominal, la vas a dividir por la cantidad de veces que capitaliza en el año, ¿sí? Por eso, en este término, ¿sí? Olvidémonos de lo que lo estamos elevando ahora. Vamos solamente a ver el término, el primer término. Vamos a tener, siempre que veas una tasa efectiva, vas a ver que nunca la estás dividiendo por nada a la tasa efectiva. Y vas a ver que siempre a las tasas nominales las estás dividiendo por la cantidad de veces que capitaliza en el año. ¿Sí? Ahora, después de que armaste eso, llevas los dos términos a la misma unidad de tiempo. Si yo quiero llevar esta tasa efectiva por un plazo de 10 días, quiero llevarla hasta un año, la tengo que hacer capitalizar 365 dividido 10 veces en el año, o sea, 36,5 veces en el año, para llevarla de un plazo de 10 días a un plazo de 365. Con la tasa nominal es lo mismo, o sea, llegás a tener de este lado una tasa de ese plazo y después la elevás a la cantidad de veces que tenés que capitalizar. ¿Sí? Vamos a hacer ahora, capaz que te ayuda, la línea en la que tenemos tasa nominal, ¿sí? Que capaz que es la que más cuesta asimilar. Vamos a hacer esta, la del 121. Vamos a hacer... vamos a hacer de un plazo de 121 días y una tasa nominal anual de el 55%. ¿Sí? Y vamos a partir de que tenemos esta tasa nominal del 55% con capitalización cada 121 días, vamos a calcular la efectiva anual, la efectiva mensual y la efectiva del plazo. Primero, perdón, a la que hizo recién la pregunta, no sé si se entendió lo que expliqué.
Sí, no me había quedado claro por qué estaba dividiendo y después elevado. Claro, bueno, vos dividís a la nominal, siempre la vas a dividir por la cantidad de veces que capitalice en el año. Siempre. Siempre, siempre. ¿Sí? Las efectivas no las dividís por nada porque capitalizan una sola vez en el periodo. Acá el periodo es de 10 días y la tasa del plazo, y tenés una tasa de justamente una tasa ya calculada por 10 días. La tasa del plazo es la tasa de 10 días. Por lo tanto, no la tenés que dividir por nada. Nunca una tasa efectiva la vamos a dividir por nada. ¿Sí? Las tasas siempre la tenés que dividir, porque de nuevo, el primer concepto es que las tasas efectivas capitalizan una sola vez por periodo y las tasas nominales capitalizan más de una vez en periodo. O sea, siempre las tasas nominales vas a tener que dividir por algo. Siempre. Salvo que te digan que capitaliza una sola vez en el año. ¿Siempre coincide lo que lo divido con lo que lo elevo o fue casualidad en este? No, a ver, en este caso que estamos haciendo equivalencia de tasas, justamente yo les decía, para que sea más sencillo, yo lo que hago es llevar los dos términos siempre hasta el año. Los dos términos los llevo a la unidad de tiempo un año. Por lo tanto, siempre en las tasas nominales vas a dividir y vas a elevar por lo mismo. Sí, justamente decía eso por simplicidad. Si nosotros, suponete que vos tuvieses, vamos a poner otro ejemplo, y que no sea equivalencia de tasas, porque esto lo hacemos para cuando hablamos de equivalencia de tasas. ¿Sí? Ahora, suponete que vos tuvieses que poner, no sé, cualquier operación, un plazo fijo, de nuevo, a X cantidad de días. ¿Sí? Supongamos, vamos a hacer este ejemplo. Vamos a poner un plazo fijo, ¿sí? A 30 días, con una tasa nominal anual del 91,25%, ¿sí? Este mismo ejercicio estamos haciendo ahora. Del 91,25%, y la capitalización es cada 10 días. ¿Sí? Supongamos eso. Tenemos un plazo fijo a 30 días con una TNA del 91,25% y capitalización cada 10 días. La TNA, ¿qué quiere decir? Que esta tasa del 91,25%, ¿sí? Cada 10 días que vayan pasando, los intereses van pasando a formar parte del capital. ¿Sí? Entonces yo quiero saber cuánta plata voy a ganar o qué tasa voy a ganar, ¿sí? En estos 30 días. Ya sé que esta tasa, de nuevo, en el año, ¿sí? De forma nominal, me va a dar 91,25. Bueno, yo quiero saber solamente cómo sería 30 días. Supongamos que tenemos un capital de 100 pesos, si trabajamos con números redondos. Bueno, yo quiero saber cuál va a ser el monto, es decir, cuánto voy a ganar en estos 30 días. ¿Qué hago entonces? Capital por 1 más y todo esto elevado a la n, a la cantidad de tiempo a la que voy a tener expuesto ese capital. ¿Sí? ¿Qué va a hacer esta i? ¿Esta i qué va a hacer? Vamos a tener una tasa nominal que es del 91,25% dividido la m. ¿Sí? Como vimos en la clase anterior, lo que vimos al principio de la clase. ¿Sí? Por lo tanto, ¿tiene que sería? Si la tasa capitaliza cada 10 días, ¿sí? Y yo quiero saber cuánto va a ser en 30 días, ¿a cuánto lo tengo que elevar? Al cubo. ¿Sí? O sea, de nuevo, para pasar de una tasa de 10 días, ¿sí? Una operación que tenemos una tasa efectiva de plazo a 10 días, si le elevamos al cubo, me va a dar lo que pasa en 3 periodos. ¿Entiende? Entonces, ¿qué tendríamos acá? El capital que es de 100 pesos por 1 más. La tasa es del 91,25%. ¿Cuántas veces capitaliza en el año? 365 dividido 10. ¿Y durante cuánto tiempo voy a tener este capital expuesto en este plazo fijo? 30 días. ¿Sí? Por lo tanto, van a ser 3 periodos de 10 días. Fíjense que nos dio 7,68%, que lo mismo que nos había dado la tasa efectiva mensual. ¿No? Llegamos a otro lado, llegamos al mismo resultado desde otro lado. ¿Sí? Pero en definitiva,
Lo que te digo es, vos, cuando dividís a la tasa nominal anual, dividís por la cantidad de veces que capitaliza en el año. Y cuando elevás a la cantidad de veces a la que va a estar expuesto ese capital a esa tasa de interés. De nuevo, son conceptos totalmente distintos que para simplificar en la equivalencia de tasas, ¿sí?, se igualan. Y llevas los dos términos al año, ¿sí?, para justamente poder después simplificar números y no volverte loca haciendo cuentas, ¿sí? Pero vamos a dividir a la tasa nominal anual por la cantidad de veces que capitaliza en el año y elevamos a la cantidad de periodos a que lo vas a exponer. ¿Se entiende? O sea, de nuevo, acá como lo estamos dejando 30 días, que serían 3 veces 10 días, elevamos al cubo. No elevamos a la 365 sobre 10. ¿Aclaró o oscureció? Sí, perfecto, clarísimo. Sí, buenísimo. Me alegro. Bueno, entonces tenemos, de nuevo, una tasa nominal del 55% con un plazo de 121 días. Vamos a calcular el resto de las tasas. Primero calculemos, como les decía, mi recomendación, la tasa efectiva anual. De este lado, ¿qué ponemos? Hacemos toda la operación de la tasa nominal. ¿Qué vamos a tener en este término? 1 más la tasa nominal anual, ¿sí?, dividido ¿cuánto? La cantidad de veces que esta tasa capitaliza en el año. ¿Cuántas veces capitaliza esta tasa en el año? Como el plazo es de 121 días, va a ser 365 dividido 101. Y ahora esto lo vamos a elevar a la 365 dividido 121 para llevarla a la misma unidad de tiempo que el otro término. Que el otro término, como es una tasa efectiva anual, lo elevamos a la 1 y ya estamos en el año. ¿Entiende? O sea, de nuevo, estamos llevando los dos términos al año. Si tachamos esta parte, si tachamos a lo que lo estamos elevando, ¿sí?, estamos teniendo la tasa nominal anual, ¿sí?, dividido la M. Bueno, elevamos a la N, que en este caso para las tasas, para los cálculos de tasas equivalentes, es lo mismo, pero podríamos no hacerlo. ¿Sí? Vemos entonces, 1 más la tasa nominal anual, que es del 55%. Lo dividimos por 365 sobre 121 y lo elevamos a la 365 sobre 121. Y eso me da que 1 más la tasa efectiva anual es 65,73%. O sea, pasamos uno restando y nos da 65,73%. O sea, de nuevo, para una tasa del 55% con capitalización cada 121 días, nos da una tasa efectiva del 65,73%. Vamos a calcular ahora la tasa efectiva mensual. ¿Qué hacemos para la tasa efectiva mensual? 1 más, tasa efectiva mensual. La tasa efectiva mensual, ¿la tengo que dividir por algo? No. ¿Por qué? Porque capitaliza una sola vez en el periodo. En este caso, el periodo es un mes. O sea, no la divido por nada. ¿Y a cuánto la elevo? Como acá lo que tengo es el periodo de un mes, y yo la quiero llevar a un año, elevo a la 365 dividido 30. ¿Entiendes? Siempre es la misma lógica. Por eso les decía, este es un tema súper mecánico, que hay que encontrarle la vuelta, pero una vez que le encontraste la vuelta es súper mecánico. ¿Sí? O sea, fíjense de nuevo, lo que hacemos es llevar los dos términos a la misma unidad de tiempo. Esta tasa nominal anual capitaliza cada 121 días, la llevamos a un año. Elevándola a la 365 sobre 121, la llevamos a un año. Una tasa efectiva mensual, como es efectiva, no la dividimos por nada, porque en el periodo mes capitaliza una sola vez, y le elevamos a la cantidad de periodos que tendríamos que exponer el capital para llegar al año. O sea, ¿se entiende? Son dos cosas distintas. Cuando dividimos por la cantidad de veces que capitaliza en el año. Las tasas nominales, según cuál sea el plazo, las tasas efectivas siempre las vamos a dividir por 1, porque capitaliza una sola vez en el año.
y la elevamos a los dos términos para llevar los dos términos a la misma unidad de tiempo, es decir, al año. Esta tasa, que es cada 121 días, la elevamos a los 365 sobre 121 para llevarla a un año de plazo. En este término, que es una tasa mensual, la elevamos a la 365 sobre 30 para llevarla a un año. ¿Sí? Entonces, acá tenemos lo mismo. Y acá resolví lo mismo que había resuelto antes. ¿Sí? Empezamos a pasar para el otro lado. Pasamos el 365 sobre 30, que está como potencia, lo pasamos como raíz. Por lo tanto, elevamos a la 30 sobre 365. Eso nos da 1 más la tasa efectiva mensual. Por lo tanto, la tasa efectiva mensual va a ser igual a esto menos 1. 4,24%. Vamos a calcular ahora la tasa efectiva del plazo. De nuevo. ¿Qué tenemos de este lado? De este lado la tasa nominal anual, igual que siempre. La dividimos por la cantidad de veces que capitaliza en el año, que es 365 sobre 121, y le elevamos a la cantidad de veces que vamos a exponer el capital, para llevarlo a un año. 365 sobre 121. Y del otro lado, ¿qué tenemos? 1 más la tasa efectiva del plazo. ¿La dividimos por algo la tasa efectiva del plazo? No, porque como es efectiva, capitaliza una sola vez en el plazo. ¿Sí? Ahora, ¿a cuánto la vamos a elevar para llevarla al año? Bueno, ¿cuál es el plazo? Justamente 121 días. Queremos ver cuánto nos quedaría, cuánto ganaríamos por dejar ese capital durante un solo periodo, durante el plazo de 121 días. O sea que lo elevamos a la 365 sobre 121 también. Por lo tanto, acá resolvimos este incógnita acá, y empezamos a pasar. A ver, pasamos, como hicimos antes, el 365 sobre 121 como potencia, lo pasamos como raíz. Queremos entonces calcular la tasa efectiva del plazo. Le restamos a este número. O sea que en el plazo de 121 días, la tasa real que te deja es del 18,23%. Sí, o sea, fíjense que con esto, nosotros, ¿qué es lo que vemos? A partir de esta tasa, que era una tasa de 121 días, ¿sí? Como les decía, existía, este plazo es común, es un plazo que se ve en determinadas letras, ¿no? Obviamente, pero se ve, se pueden encontrar con esto alguna vez. Y llegamos a tener una tasa efectiva anual, es decir, ¿cuánto me rinde en un año? Una tasa efectiva mensual, bueno, ¿cuánto me rinde en un mes? Y una tasa efectiva del plazo, que es decir, ¿cuánto me rinde en un periodo? La tasa efectiva del plazo es la tasa efectiva de un periodo. En este caso, el plazo de 121 días sería la tasa de 121 días. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Dudas? Bueno. Hacemos un par de chiquitos de ejercicios y después ya los libero. Que quería terminar todo hoy, pero no vamos a llegar. Bueno. El 2.13.15, el ejercicio 2.13.15 nos pregunta, dice, ¿a qué interés nominal anual se debe colocar un capital de 20.000 pesos para que en el término de 8 años alcance un monto de 75.177 pesos si los intereses se capitalizan anualmente o si los intereses se capitalizan trimestralmente? O sea, lo que tenemos que calcular nosotros como incógnita es la TNA. ¿Sí? ¿Qué sabemos? Que el valor presente de 20.000 pesos
Cuando está preguntando, ¿a qué interés nominal se debe colocar un capital de 20.000 pesos? Es decir, el valor que tenemos hoy son 20.000 pesos, para que en el término de 8 años, alcance un monto, es decir, un valor futuro, de 75.177 pesos. Y eso es lo que nos está preguntando. De nuevo, ¿qué tasa tengo que tener para, a partir de 20.000 pesos de capital, llegar a tener 75.177, ¿sí? En 8 años? Y acá nos hace dos preguntas. Bueno, en el caso que los intereses se capitalicen anualmente, ¿sí? Con capitalización anual. Y en el ejemplo B, que en el caso de se capitalicen trimestralmente. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros teníamos como dato? ¿Qué sabíamos nosotros? ¿Qué fórmula veníamos manejando? Que el valor futuro es igual al valor presente por 1 más i, y esto elevado a la n. ¿Sí? Bueno, ¿y qué sería en este caso? A ver, tenemos datos para utilizar. A ver, vamos empezando a reemplazar un poquito. El valor futuro es 75.177. ¿Sí? Y esto tiene que ser igual al valor presente, que era de 20.000, por 1 más. No me sirve esto. Vamos a ponerlo ahora. 20.000 por 1 más. Nos está pidiendo que calculemos una tasa que capitaliza anualmente. ¿Sí? Si es una tasa que capitaliza anualmente, ¿estamos hablando de una tasa nominal o de una tasa efectiva? Como se capitaliza anualmente, puede ser cualquiera de las dos. O sea, puede ser una tasa nominal anual con una capitalización anual, por lo tanto, la cantidad que se capitaliza en el año es una sola, y eso es lo mismo que decir una tasa efectiva anual. O sea, cuando la tasa nominal anual capitaliza una sola vez en el año, es una tasa efectiva anual. ¿Sí? Esto sería entonces, pero acá nos preguntaba a qué tasa de interés nominal anual. O sea, esto sería 1 más la tasa nominal anual, lo dividimos por la cantidad de veces que capitaliza en el año, que sería 1, y lo elevamos a la cantidad de periodos, es decir, a 8. ¿Se entendió? De nuevo, estamos haciendo lo mismo. Dividimos adentro del paréntesis, siempre vamos a dividir, si es efectiva no dividimos por nada. Si es nominal, dividimos por la cantidad de veces que capitaliza en el año. Y elevamos a la cantidad de periodos que está expuesto el capital. ¿Sí? Como es una tasa nominal anual, que capitaliza una sola vez en el periodo, lo dividimos por 1, y lo elevamos a la 8 porque va a estar 8 años expuesto a esta tasa que es anual, que es con una capitalización anual. ¿Qué hacemos entonces? Pasamos el 20.000 dividiendo para el otro lado. ¿Sí? Vamos entonces a tener lo que hice fue pasar el 20.000 dividiendo para el otro lado. Ahora vamos a pasar la potencia, ¿sí? O sea, a esto lo vamos a elevar, pasándolo como raíz, a 1/8. Vamos el 1 restando. Nos va a quedar la tasa nominal anual del 18% con capitalización anual. Si dejamos durante 8 años expuestos 20.000 pesos a una tasa del 18% anual con capitalización anual, a lo largo de 8 años tenemos 75.177. Ahora, en el caso B, planteaba una capitalización trimestral. ¿Sí? Y acá tenemos lo mismo. La fórmula es la misma, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a tener?
que es el valor final, son 75.177. ¿Qué tenemos en el otro lado? Bueno, valor presente que es 20.000. Uno más, la tasa nominal anual. Ahora, esta tasa nominal anual tiene una capitalización trimestral, es decir, ¿cuántas veces capitaliza en el año? Como capitaliza por trimestre, y un año tiene 4 trimestres, dividimos por 4, ¿sí? De esta forma pasamos a esta tasa nominal anual a una tasa trimestral, y la vamos a elevar a la cantidad de periodos que va a estar expuesto el capital. ¿Cuántos periodos va a estar expuestos? Una vez que acá dividimos por 4, ya pasamos todo este término a algo trimestral. O sea que ahora tenemos que elevar a la cantidad de trimestres que va a estar expuesto. ¿Cuántos trimestres? 32. 8 por 4. Exactamente. Los 4 por año, ¿sí? Los 8 años y 4 trimestres por año. ¿Sí? Una consulta, profe. Dale. Sí. Yo lo hubiera hecho usando el año, y como no me dice el año, ¿lo hubiera tomado comercial o la forma correcta era hacerlo esto? O sea, vos decís usar 365 sobre 120. Claro. Sí, acá no aclara. Yo solamente te doy el consejo porque soy vago, digamos. Si no aclara, tomá lo comercial, que es lo más cómodo. Claro, ok, Sí. perfecto. Si te aclara civil, tenemos que jugar con civil, pero si no aclara, usa el comercial, que es lo más práctico. Ok, perfecto. Gracias. Pasamos entonces, lo dividimos por los 20.000. Pasamos los 20.000 para el otro término. Pasamos entonces ahora la potencia, ¿sí? Estábamos elevando a la 32, elevamos a la 1 dividido 32. Estamos 1. Y vamos a tener que la tasa nominal anual es igual a esto que teníamos por 4. Y nos da que la tasa nominal anual es del 16,9%. O sea, si nosotros arrancamos con 20.000 pesos y a lo largo de 8 años queremos tener 75.177, si encontramos una alternativa de inversión que nos rinde una tasa del 18% anual, ¿sí? Con capitalización anual, o conseguimos una tasa del 16,9% anual con capitalización trimestral, nos daría exactamente lo mismo. ¿Sí? Esa es la lógica, digamos. Tener claras esas cosas, buscar esas alternativas. Bueno, tengo que tener tanto dinero en tanto tiempo, bueno, ¿qué tasa voy a necesitar? Y saber manejarse con distintos periodos de capitalización. Si las tasas tienen distintos periodos de capitalización, poder determinar cuál es una tasa mínima que nosotros necesitaríamos. ¿Sí? Hacemos la última. Dice, en la compra de su casa, usted paga $100.000 de cuota inicial y acuerda pagar $75.000 2 años después. Hallar el valor contado de la casa al 6% anual convertiblemente. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo? A ver, me compro una casa, ¿sí? Arreglé con el dueño, te pago $100.000 ahora y $75.000 en 2 años. ¿Sí? Resulta que, por esas cosas de la vida, cobro una herencia. Maté a alguien, no importa, ya maté a alguien con eso, pero cobro una herencia. ¿Sí? Entonces la verdad es que digo, en vez de pagar en 2 años esos $75.000, me quiero sacar ahora la deuda encima. ¿Sí? Bueno, le voy a pagar $75.000 hoy, si en verdad esos $75.000 son $75.000 en 2 años. Si la tasa es del 6% anual convertible semestralmente, ¿sí? Hoy esos $75.000 en verdad representan menos dinero. Porque, ¿qué es lo que van a hacer los $75.000? El valor futuro. O sea, esos $75.000 van a ser de acá a 2 años. ¿Sí?
De nuevo, esos $75.000 es algo que yo tengo que pagar en 2 años. Si lo quiero pagar hoy, ¿sí? ¿Qué hago? Descuento la tasa de interés. O lo que sería lo mismo, supongamos que el dueño no acepta eso, digo, bueno, a ver, pongo hoy un plazo fijo. ¿Cuánta plata tendría que poner hoy en un plazo fijo para de acá a 2 años tener los $75.000? Como hay una tasa del 6% anual convertible semestralmente, hoy poniendo menos plata, en 2 años voy a tener los $75.000. ¿Sí? Esa sería la lógica. Bueno, esa menos plata que hago, o se la ofrezco al dueño y me saco la de encima, o si el dueño no la quiere agarrar ahora, la meto en un plazo fijo, la dejo laburando 2 años y voy a tener los 75.000 ahí. ¿Sí? Pero hoy es menos plata. Esos 75.000 de acá a 2 años, hoy representan menos valor. Y es lo que nosotros queremos calcular. O sea, lo que tenemos que calcular nosotros es el valor presente. Y nosotros sabemos que tenemos una tasa del 6% anual que es convertible semestralmente. ¿Sí? ¿Esto es una tasa efectiva o una tasa nominal? Bueno, por mí es la interacción. Sí, ahí alguien abrió el micrófono. ¿Qué onda? ¿Es efectiva o nominal? Y nominal puede ser, Exacto. ¿Por qué es nominal? porque se convierte, o sea, el interés pasa a formar parte del capital más de una vez en el año. Excelente. Esa es la respuesta. Excelente. Muy bien. Entonces, siempre que nos hable de tasas que son convertibles, sabemos que son nominales. Por lo tanto, vamos a tener como dato que la TNA, el 6%, con una capitalización semestral. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Nosotros sabemos que el valor futuro es igual al valor presente por 1 más I a la N. ¿Sí? Y nosotros queremos saber estos 75.000 que son el valor futuro, considerando esta tasa nominal anual, ¿cuánto representaría hoy a valor presente? ¿Sí? Y empezamos entonces ahí a resolver. El valor futuro son 75.000. El valor presente es lo que queremos calcular. Esto lo vamos a hacer por 1 más la tasa nominal anual, que es del 6%, ¿sí? Pero como capitaliza semestralmente, la vamos a dividir por 2. Es una tasa anual con capitalización semestral. La dividimos por la cantidad de veces que capitaliza en el año. Y después la vamos a elevar a la cantidad de veces en que va a estar expuesto este valor BP a esta tasa de interés. Eran 2 años, si no me equivoco. Eran 2 años, y acá nosotros pasamos a una tasa semestral. Es decir, la tenemos que elevar a la cuarta. ¿Por qué? Porque son 4 semestres. Dividimos a la tasa por 2, porque es la cantidad de veces que capitaliza en un año, y le elevamos a la cantidad de periodos a lo que está expuesto el capital. Que en este caso son 4 semestres. Y ahora despejamos. Tenemos los 75.000 dividido 1 más el 6%, dividido 2, y todo esto elevado a la cuarta. Y nos da 66.637. Que este capital, si hoy pusiésemos 66.637 a una tasa del 6% anual, ¿sí? Llegaríamos a tener 75.000 en ese tiempo. ¿Sí? Me suena como un poco mucho el número ese. Está bien. Listo. ¿Cuál sería? Está bien, era ese, me sonaba mal. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de la casa? ¿Sí? Si nosotros lo pagásemos hoy, serían los 100.000 que teníamos de valor de la casa más los 66.637. Valor casa es igual a los 100.000 más los 66.637 es igual a 100.000 pero.
Ahí llegamos. ¿Entendió? Sí, a mí lo que me preocupa, Leandro, es entender el Sí. enunciado después de que hacemos los ejercicios, pero bueno, es práctica, imagino. Sí, te diría que agarres un poco la guía, que te pongas con ejercicios de la guía y trates de empezar a... Sí, hay algunos enunciados que son un poco... Este particularmente no me pareció que esté tan mal. Sí, no sé por qué están en el libro están así, pero... Igual este de acá, Leandro, es la pregunta sería, ¿cuánto saldría la casa si la compraras en el momento en el que pusiste los $100.000? Claro, bueno, ese es el valor contado, exacto. ¿Cuál es el valor contado? Es decir, ¿cuál sería el valor ahora de la casa, considerando que existe, esa tasa de interés dando vuelta en el medio? El valor contado se refiere a eso. El valor contado es el valor ahora si lo pagas todo, ahora. ¿Sí? Ese es para pagar al contado, digamos. Y en ese caso serían esos 66.000 pesos. Si vos hoy pagases 166, ya lo cerrarías a la casa. Si no, podés pagar 100.000 hoy y 75 de acá a 2 años. ¿Sí? Esa sería un poco la lógica. Bueno, vamos a terminar por hoy. Después les subo este archivo. Nos quedó ver un temita, como habíamos empezado a ver la clase pasada, creo que hemos terminado de ver ecuaciones de valor para interés simple, nos queda verlo para interés compuesto. Así que bueno, con eso empezaremos. La clase que viene no, la clase que viene, recuerden, el 17, no sé si todos cursan costos en estos dos cursos, del 3051 y 3052, no sé si todos cursan costos, pero bueno, de cualquier forma, la semana que viene no tenemos clase, y cuando la clase del 24, ahí terminamos de hacer este tema de ecuaciones de valor para interés compuesto y empezamos con el tema siguiente. ¿Sí? Bueno, recuerden antes del 24 confirmar los que van a estar los que quieren rendir el parcial de forma virtual el 1 de octubre. Y bueno, nada más que eso. Si pueden ir trabajando, ya saben, Yamira y yo estamos disponibles siempre por mail para hacer cualquier consulta. Así que bueno, cuídense, suerte en el parcial de costos, los que rinden la semana que viene. Chau, chau. Gracias, Leandro. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Chao, profe. Hasta luego. Chau, chau.